Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su cápsula de Derecho Administrativo en el contexto de la siguiente agenda. Hablaremos sobre el Consejo de Transparencia, consejo que fue creado por la Ley 20.285. Esto para fortalecer, por supuesto, lo que se encuentra en su texto guía. Hablaremos también de los principios en los cuales se funda la administración del Estado. No debe ser desconocido para ustedes que el principio de responsabilidad, de jerarquía, de control, de transparencia, son fundamentales a todos los ámbitos de aplicación en lo principal de nuestra ley 18.575, nuestra ley 18.834 y nuestra ley 20.285, la cual hoy estamos hablando. También hablaremos del sistema organizativo o del sistema de organización administrativa del Estado de Chile. Y en eso nos vamos a entrar en nuevos conceptos como cuáles, como los de centralización, los de descentralización, tanto territorial como administrativa. Son nuevos conceptos que hoy por hoy veremos y que espero que esta cápsula les sea de muchísima utilidad para el desarrollo y el fortalecimiento de sus conocimientos. Entonces, para ello, sin mayor dilación, demos cabida a nuestra sesión el día de hoy. Tengan todos y todas muy buenas noches. La Ley de Transparencia crea el Consejo para la Transparencia, que es una corporación pública cuya misión principal es velar por el buen cumplimiento de la ley y, por lo tanto, por la defensa del derecho de acceso a la información. Para poder cumplir mejor esta misión, goza de autonomía, no depende de ningún ministerio y tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Está presidida por 4 consejeros, quienes son designados por el presidente de la República tras un acuerdo previo de por lo menos 2/3 del Senado, lo cual les da legitimidad para ejercer sus funciones. Ahora, si sientes que tu derecho al acceso de información pública no está siendo respetado de alguna manera, puedes presentar un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, el cual tiene el deber de recibirlo y orientarte en el procedimiento a seguir. Para decidir sobre un reclamo, el Consejo funda gran parte de sus decisiones en una serie de principios muy relevantes establecidos por la Ley de Transparencia, los cuales deben ser respetados por todos los órganos y servicios del Estado. Bueno, este era el objetivo de nuestra introducción. Vamos a regresar nuevamente. Ahí estamos. Y vamos a visualizar. Aquí estamos nuevamente. Bueno, ya estamos bien ubicados. Perfecto. Bueno, la organización administrativa del Estado chileno parte primordialmente por ese concepto de administración del Estado. Y ese concepto de administración del Estado, jóvenes, está fundamentado en el artículo 38 de nuestra Carta Política y en el artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional. Verifiquemos, por supuesto, que nos estamos visualizando y escuchando bien. Ese artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado utiliza la expresión administración del Estado. Durante largo tiempo se sostuvo que la administración del Estado y la administración pública pudiesen ser conceptos distintos, pero no. El género era la administración del Estado y la especie era la administración pública. Explicándome aún mejor, la administración del Estado era lo macro y la administración pública o gestión pública era lo micro. Entonces, claramente
también lo hemos conversado, que cuando hablamos de Estado también hacemos extensión a los órganos de control. En este caso, a la Contraloría General de la República, al Banco Central de Chile, quien también son organismos públicos. Entonces, también hemos dicho que las fuentes de la administración del Estado, las principales, son la Constitución, son las leyes orgánicas de las bases generales de la administración del Estado, la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, que es la ley 19.175, la ley orgánica de las municipalidades, que es la ley 18.695, y que, claro, la más relevante de ellas, por supuesto, es nuestra ley 18.575 y aún más nuestra carta política. Ya, entonces, también hemos hablado muchísimo de los principios de la administración del Estado. Y esos principios de la administración del Estado se encuentran mencionados justamente en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado. El primero de ellos, que ya también lo hemos visto, en el principio de responsabilidad. El artículo 4 consagra que el Estado es responsable por los daños que causen los órganos de la administración del Estado. Es una concretización del principio general de responsabilidad del artículo 6 de la Carta Política, que constituye uno de los elementos jóvenes esenciales del Estado de Derecho. La disposición o lo que nos manifiesta la Ley Orgánica Constitucional o la Ley 18.575, para no entrar en tanta réplica, señala que dicha responsabilidad es lo que genera o lo que se deriva del actuar del funcionario y que claramente causó un daño. Entonces, se le exige a los funcionarios que sean responsables en su actuar, ¿ya? Porque es un criterio de carácter general y es un criterio de base. El segundo principio es el principio de eficiencia y ese principio de eficiencia lo observamos en el artículo 5. En términos generales, consiste en la capacidad de obtener los mayores resultados con la mínima inversión, ¿ya? Pero óptimos. Cuando hablamos de eficiencia, también estamos dentro del concepto de optimización. El principio de eficacia, igualmente, en este artículo 5, inciso primero, y la eficacia dice relación con la finalidad de la administración pública, que es la satisfacción de las necesidades públicas. En términos generales, podríamos definirla como el hecho de completar las actividades para conseguir las metas de la organización con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance o disponibles. La coordinación o el principio de coordinación también está en el artículo 5, pero está en el inciso segundo. Los órganos de la administración del Estado deben cumplir sus cometidos, sus fines coordinadamente, o sea, al marco de que todos trabajen de forma unida, promulgando la unidad de acción, evitando, por supuesto, la duplicación de funciones o interferencia de funciones. El principio de control, y a veces lo vemos en el artículo 11, por supuesto, ese control que deben tener las autoridades y las jefaturas dentro del ámbito del desarrollo de aplicación de cada una de estas leyes y aún más dentro del ámbito de aplicación de sus funciones. Ejercerán siempre, tengamos la claridad de que va a haber un control jerárquico. Esto lo vemos desde el simple hecho que tenemos del Poder Ejecutivo, que viene como cabeza, y de ahí se derivan las intendencias, los gobiernos regionales, los alcaldes, su relación directa con las comunas, las juntas de consejo o los consejos regionales también se derivan justamente de esa jerarquía como tal, donde el poder ejecutivo es la cabeza. Entonces, las autoridades y las jefaturas, dentro de ese ámbito de su rol funcional, deberán ejercer un control jerárquico permanente respecto del funcionamiento y actuación del personal de su dependencia. El control no solamente se ejerce a nivel orgánico,
como lo explicábamos ahorita, de los respectivos órganos, sino también se ejercen de los funcionarios que son subalternos. Recuerden que todos los organismos públicos, como ya también ustedes lo han estudiado, tienen funcionarios de planta y tienen funcionarios a contrata y tienen funcionarios a honorarios. Cada uno de ellos son subalternos siempre de algún superior. ¿Por qué? Porque funciona en virtud de ese principio de control jerárquico, de exigible de parte de ese supervisor a sus subalternos el cumplimiento de sus funciones. El principio de participación ciudadana en la gestión pública, en la cual se incorpora este principio, a donde, se da cabida a las asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Su materialización se encuentra claramente consagrada en el artículo 69 y subsiguiente de la Ley 18.575. Y en términos simples consiste que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas. Consiste en ese deseo que tiene el Estado de que las personas sean parte de sus planes, programas y acciones. Entonces, claro, como viene a partir del artículo 69 y subsiguientes, que sería el artículo 70, en ese artículo 70 también nos habla de ese deber de los órganos de la administración del Estado, de establecer las modalidades, ya sea formales y específicas, de la participación que tendrán las personas y organizaciones en esta administración como tal. Es decir, las juntas de vecinos, por ejemplo, son fundamentales en la administración particularmente de las comunas como tal. Entonces, ya también lo he dicho, que en virtud de esa jerarquía tenemos como cabeza o tenemos como cúspide el presidente de la República, luego vienen los ministerios, luego vienen las subsecretarías, luego vienen las secretarías regionales ministeriales. Por supuesto, en virtud, reitero, de esta jerarquía, lo que conocemos como las Seremi, y la cual las seremías están avaladas por el artículo 26 de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado. Y claro, las Seremi siempre se ha dicho, ¿de quién dependen? Dependen del Poder Ejecutivo. Esa es como la gran respuesta a este interrogante como tal. Ahora bien, teniendo esta claridad, permítanme compartir los sistemas de organización administrativa que operan en el Estado chileno. Así que veamos, por favor. Vamos a ver y vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Los sistemas de organización administrativa del Estado chileno. ¿Cuáles son? Siempre se ha dicho, ¿cuáles son esos sistemas de organización administrativa? El primero de ellos, la concentración administrativa. El segundo de ellos, la desconcentración administrativa. Y el tercero de ellos, la descentralización administrativa. Pero primero veamos qué es un sistema de organización administrativa. Y es el conjunto ordenado de normas, criterios, métodos, metodologías, es decir, políticas, programas, planes, que a partir del marco jurídico, es decir, que a partir del derecho administrativo, regulan el sector público o regulan el sector estatal. Mucho se ha dicho que el sistema de organización administrativa es el plan estratégico del Estado, a donde el Estado, por supuesto, permite organizarse de forma óptima en tratándose, por supuesto, de la administración o de la gestión como tal. Entonces, sigamos. Sumado a lo que hemos visto, el concepto de sistema de organización administrativa están acompañados de otros elementos como son la jerarquía y supervigilancia y la potestad
reglamentaria. Sigamos. Bueno, ya por eso parecía muy importante la organización de la administración del Estado como tal. Y era lo que veníamos conversando, cómo se hallaba esa estructura para que ustedes también tengan la claridad de que esta es la administración del Estado, cumple una función de carácter jerárquica. Y claro, reiterando siempre que nunca deben olvidar ese artículo 38 de nuestra Carta Política, a donde claramente nos remite a la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración y a donde dice que debe existirse o debe existir una estructura a donde delimite las funciones del Estado, delimite la carrera funcionaria, materialice los principios de la administración del Estado y en sí el perfeccionamiento de la administración pública. Reitero, cuando hablamos de organización de administración del Estado, también están inmersos los principios de responsabilidad, de transparencia, de control, de servicialidad, de eficiencia, de eficacia, de jerarquía, de impulsión de oficio, de libre concurrencia e igualdad dentro de la gestión como tal. Entonces, las cuestiones generales, como nos muestra la diapositiva, nos dice que la organización administrativa surge para satisfacer necesidades sociales. Creo que ya a esta instancia o a este momento estamos claros. De tal manera que de este modo se materializa la eficiencia del Estado. Pero tampoco podemos obviar que siendo el poder ejecutivo la cabeza de este Estado o de este Estado administrativo, no podemos obviar hablar de poder político, porque el Ejecutivo representa en muchas latitudes o en muchos países el poder político. Y el poder político opera, como se ha dicho y como lo muestra la diapositiva, por eso me pareció interesante, también invita al análisis, a través del aparato burocrático y se relaciona mucho con el poder del Estado. Tras el logro de ciertas metas o misiones, se puede inferir la estrecha vinculación entre esta y los fines de aquel, que vienen a constituir un reflejo de las aspiraciones estatales. Me explico mejor. Mucho se le cuestiona al Estado o al poder ejecutivo, que es a donde se materializa, por supuesto, que está rodeado y funciona con base en un poder político. Y mucho se ha dicho que ese poder político es burocracia, es dilatación de las acciones del Estado. Puesto que estos fines, que es la satisfacción de las necesidades sociales, a veces se ve interrumpido por este poder político. Por eso se pide mucho que el poder ejecutivo o el poder estatal no deje de mirar los fines de su existencia, que es la satisfacción de las necesidades sociales. Aquí nos hace una historia. Durante los años 40 y 60, que primó mucho el proteccionismo, basado en esta política de liberalismo económico que claramente repercutió o se reflejó en esta palabra. En el poder político opera a través del aparato burocrático. Ahora sí, adentrémonos. ¿Cómo está conformada los sistemas de organización administrativa? Estos sistemas son el conjunto de normas y principios según los cuales se estructura orgánicamente las unidades que componen el complejo administrativo. ¿Y el complejo administrativo cuál es, jóvenes? El Estado. Según el sistema a analizar, dependerán de principios, los principios que hemos estudiado hasta el momento, y técnicas administrativas. Entre estos se destaca el sistema unitario en Chile, en contraposición al sistema federal. No en contraposición, jóvenes. Recuerden que esto es una diapositiva y es un slide share compartido. Son dos formas
de gobernar, son dos formas de manejar administrativamente un Estado. Chile no es el único Estado manejado en cuanto a un sistema unitario. Ni México tampoco es el único Estado manejado bajo un sistema federal. Y es que el sistema unitario y federal los diferencia en que el uno tiene como epicentro la capital del Estado. Se centraliza todo el actuar administrativo. Mientras que el otro se le delega a cada región o a cada estado, en el caso de México, su propio funcionamiento administrativo, territorial y político. Pero no es en contraposición, ya para tener esa claridad. Y Chile es un estado unitario, claramente, así como lo dispone el artículo 3 de la Carta Política. Y es que eso significa que el Estado de Chile tiene un solo centro de impulsión política y gubernamental que está dado por los órganos del gobierno central. O sea, solo el gobierno y el Congreso desarrollan funciones legislativas. No hay ningún otro organismo. Eso como por colocarles un ejemplo de un Estado unitario. La estructura del poder en Chile es única, jóvenes. En tanto que en un Estado federal, cada pequeño Estado tiene su propio funcionamiento. Y por supuesto, cuando hablamos de Estado unitario, estamos hablando de que al ser el centro de impulsión, también es un centro de impulsión territorial. Abarca desde ese eje central el poder ejecutivo, gobierna a todos los ciudadanos. La existencia de un solo centro de impulsión política y gubernamental en el Estado chileno también lo vemos reflejado, si la memoria no me falla, en el artículo 24, en el artículo 33, en el artículo 100 de la Carta Política, que hablan sobre la organización administrativa del Estado como tal. Entonces, antiguamente, y esto también quiero precisarlo, los estados unitarios debían ser centralizados, ¿ya? Pero claramente con el pasar del tiempo, las necesidades de cada región y la necesidad también de independencia, se dio cabida a la descentralización administrativa como tal. Entonces, para ello, abordemos esas fases en las cuales está organizada administrativamente el Estado de Chile. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en cada caso. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Pero ojo que esto no quiere decir descentralizado totalmente. Esto quiere decir que seguirán dependiendo del centro del país, con ciertas funciones delegadas. Pero, ¿qué es cada una de ellas? Vamos a empezar a definirlas. ¿Qué es la centralización administrativa? La centralización administrativa son muchas las definiciones que la doctrina ha elaborado para poder comprender este sistema administrativo. ¿Ya? La centralización administrativa pudiésemos decir que es el otorgamiento de las facultades a los órganos puestos bajo la dirección del gobierno. Esos órganos, llamados centralizados, forman la administración central. Una definición también que a mí me gusta mucho, que es de Gabriel Celis, también los invito a conocerlo, y es la centralización administrativa está dirigida a aquel sistema de organización en virtud del cual un órgano inferior de la administración pública actúa, pero actúa propiamente e independientemente. Pero a la vez no hay independencia absoluta.
Es una independencia relativa, puesto que está sujeta al poder jerárquico del gobierno central. Gabriel Celis, profesor chileno. La centralización administrativa en la práctica conduce a la unidad en la ejecución de leyes y en la gestión de los servicios. Siempre se va a caracterizar, jóvenes, por entregar o depositar en el titular del máximo órgano administrativo el poder público de decisión, coacción y la facultad de designar a los agentes de la administración pública. ¿Quién es? El presidente de la República. Porque siempre va a existir en la centralización administrativa un poder jerárquico. Ese poder jerárquico subordinado. Constituido fundamentalmente y en virtud de ello, el presidente de la República tomará las decisiones porque las decisiones provienen del centro. Y son estos mismos órganos centrales quienes de una u otra manera monopolizan, ¿sí? Cada análisis viene con su cuestionamiento, monopolizan las facultades coactivas, las de decisión, las de designar a los funcionarios o agentes de la administración pública. Entonces, claro, en este sistema de centralización administrativa es poca o nula la intervención popular de elecciones, es decir, la participación más activa de la comunidad o de la sociedad. Y claramente la centralización administrativa es la materialización o el ejemplo vivo del poder jerárquico subordinado que plantea el poder ejecutivo. ¿Cuáles son esas características principales de la centralización administrativa? Pero no sin antes, veamos por supuesto la diapo. Esa organización piramidal, un vínculo jerárquico absoluto, un poder de mando y control, una carencia de personalidad jurídica. Cuando hablamos de personalidad jurídica, es decir, que no pueden adquirir ni derechos ni obligaciones, dependen de un centro. Y en este caso el centro es el poder ejecutivo. Y patrimonio propio de los órganos inferiores. Sigamos. Me voy a explicar mejor. La centralización administrativa es el primer punto, o la primera característica. No hay una personalidad jurídica propia. La personalidad jurídica es del poder ejecutivo, es decir, del fisco. Porque los servicios públicos centralizados actúan bajo la personalidad del Estado como tal. En este caso, Estado Chile. ¿Ya? La dependencia del poder central es la mayor característica que tiene la centralización administrativa, puesto que los recursos centralizados están sometidos a la dependencia jerárquica del presidente de la República, a través de, por supuesto, de los respectivos ministerios, de las respectivas subsecretarías. Pero hay una dependencia del poder ejecutivo total. Este vínculo de subordinación o de relación jerárquica se materializa a través de las instrucciones impartidas por el superior, órgano superior, del órgano superior al inferior, y el que puede además perseguir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios subalternos. O sea, siempre va a haber esta jerarquía. Entonces, un nítido ejemplo de centralización administrativa lo representan los ministerios o secretarías del Estado. Artículo 22 o 23 de la Ley Orgánica de las Bases Generales de la Administración del Estado. Entonces, claro, ese poder también de nombramiento dentro de la centralización administrativa lo sigue manteniendo el poder ejecutivo, el poder de nombramiento, el poder de mando, el poder de decisión, el poder de vigilancia, el poder disciplinario. Lo sigue manteniendo el presidente de la República. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que también tiene el centralismo? Que yo creo que ya ustedes a este punto las habrán analizado. Dícese que una de las mayores ventajas es el poder y la unidad. Pues
se pueden controlar las decisiones del centro y no se necesita estar negociando con las regiones. No sé hasta qué punto puede ser una ventaja. Existe uniformidad en la toma de decisiones y en la aplicación de políticas y métodos. En cuanto a la economía y seguridad pública, se puede controlar más fácilmente. Bueno, es lo que hemos visto hasta este presente. Las desventajas, la falta de desarrollo. Y yo creo que con esto me matriculo. La falta de desarrollo en las demás regiones, puesto que sí, que conforman el país, puesto que sigue controlando el poder, el Estado. Y se olvida o se sesga las necesidades específicas de las regiones. Entonces, las decisiones de las comunas no tienen estrecha relación con la satisfacción de las mismas, porque el Estado, macroestado, no puede saber esas necesidades específicas de cada comuna, es imposible por la noción de Estado. Entonces, yo creo que esa es una de las mayores desventajas. Sigamos. El segundo aspecto del sistema de organización del Estado se llama, ya veíamos el primero, centralización administrativa, ahora veremos el segundo, la desconcentración administrativa. Y la desconcentración administrativa nace como una forma de hacer frente a las desventajas que genera la centralización por su, no hablemos de burocracia, hablemos de ineficiencia e ineficacia. Hay desconcentración cuando el poder de decisión que detentan las autoridades centrales es transferido a las autoridades de menor jerarquía de la misma institución. Es decir, este poder se sale del centro y se traslada a las regiones. Son transferencias de competencias, es decir, de funciones, para darle mayor también independencia a las comunas y a las regiones. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características puntuales de la desconcentración administrativa son las siguientes. La primera, siguen, a pesar de que haya una transferencia, siguen dependiendo del poder central. Entonces no tienen personalidad propia, no pueden ejercer, no tienen esa independencia absoluta, es una independencia relativa. La desconcentración se realiza por ley, pero ¿quién dispone de la ley? Ya sea el Congreso o el Poder Ejecutivo, quienes tienen las facultades de colegisladores. No se crea un órgano nuevo, sigue vinculado, porque se sigue manteniendo ese principio de jerarquía y de subordinación del inferior al superior. Y mantienen una relación de jerarquía con la administración central, claramente. Entonces, tenemos que la desconcentración administrativa está más dirigida, y volvemos también a lo que manifestaba el profesor Gabriel Celi, que lo define como aquel sistema de organización por el cual se transfieren funciones y competencias resolutorias de un órgano superior de la administración pública a otro inferior a través de una ley para tomar decisiones sobre ciertas materias específicas que componen la órbita funcional o que componen el funcionamiento de ese órgano inferior. Se transfiere, se traslada el aspecto funcional, ¿ya? Y eso lo vemos con un ejemplo muy claro. Las seremías es un ejemplo de desconcentración administrativa. El presidente no puede estar en cada región, y estamos claros de eso, ¿cierto? Entonces, por ende, la representación del presidente y del Poder Ejecutivo son muchas en las regiones. Tenemos las seremías, tenemos las intendencias, tenemos los gobernadores. Ellos representan de una u otra manera el Poder Ejecutivo. Claramente los alcaldes y los concejales son elegidos por sufragio popular, pero también hacen parte de la administración del Estado. Las características, como ya también lo veíamos, una personalidad jurídica del órgano inferior, es decir, que las actuaciones de los servicios públicos desconcentrados se rigen bajo la personalidad del órgano superior, ya depende del Poder Ejecutivo. La dependencia del órgano inferior, es decir,
las regiones seguirán dependiendo sí o sí del poder central. Y claramente sigue siendo un inconveniente, puesto que no hay independencia frente a el funcionamiento de las regiones. La descentralización administrativa es el tercer aspecto de la organización o el sistema de organización de la administración del Estado. Y la descentralización administrativa implica un ente público que administra sus asuntos en forma autónoma. Mucho se ha dicho que es lo más ideal, ¿no? Lo más ideal y funcional para un Estado, sobre todo un Estado unitario. Pero ¿qué es la descentralización administrativa? De acuerdo, administra sus propios asuntos, su propio patrimonio, de acuerdo a la personalidad jurídica y patrimonio propio que poseen. No son todavía independientes del poder central, porque siempre en los sistemas unitarios va a existir control del poder central o del poder ejecutivo. Pero sí tienen mayores prerrogativas. Entonces, la descentralización administrativa alude a un sistema a transferir funciones, pero mayoritarias, del centro hacia las regiones, porque se le atribuyen atribuciones, funciones, facultades, actividades y recursos propios para que las regiones puedan desarrollarse. Entonces, claro, las principales características es que tienen una personalidad jurídica propia. Y aquí lo estamos viendo. La descentralización, al igual que la desconcentración, es autorizada por la ley. Al órgano descentralizado se le confiere personalidad jurídica. Es decir, que tienen derechos, tienen deberes y pueden actuar propio, con cierta independencia y patrimonio propio para realizar todas las actividades y toda la satisfacción de las necesidades básicas de esa región. Estos elementos son los que permiten al ente administrativo operar desligado del poder central, autónomamente y separarse de los servicios públicos descentralizados. Y en los servicios públicos es a donde más vemos la descentralización administrativa. Por ejemplo, Aguas del Valle, en la región de Coquimbo, es una empresa que suministra, una empresa de naturaleza mixta, en virtud también de la aplicación del principio de subsidiariedad, en la cual el Estado delega en los particulares ciertas funciones estatales para suplir esa necesidad y satisfacción del servicio público en la región de Coquimbo. ¿Ya? Entonces hay una descentralización, puesto que, reitero, el Estado no puede, o el presidente no puede estar en todas las regiones. Por eso tiene a sus delegados o representantes. Entonces, claramente, ¿cuáles son las ventajas de esta autonomía o de esta desligar del centro? Que claro, hay una vigorización, permítame este término, una vigorización de la democracia, puesto que la descentralización, si bien no es un elemento esencial del Estado democrático, no es menos cierto que aumentar la participación de las regiones también se aumenta y se fortalece la democracia interna del país. Ojo, desde el punto de vista regional, se fortalece el centro del país. Hay mayor eficiencia, hay mayor eficacia, puesto que aquí administrativamente los estados que están descentralizados, o en este caso las regiones que están descentralizadas, pueden tener una proximidad y un conocimiento en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas. La aproximación ciudadana es otra característica de la descentralización administrativa, puesto que, como ya se ha señalado, el acercamiento ciudadano a las decisiones de la administración pública representada en las regiones, la liberación de las decisiones de ese poder central y poder tomar las decisiones en la propia región como tal. Una de las desventajas claramente será la falta de uniformidad, pero tenemos también que equilibrar, que sopesar, puesto que, reitero, la proximidad ciudadana es fundamental para que cada comuna y que cada región pueda llegar al foco de su descentralización
administrativa óptima. Y su última característica en que la función administrativa es encargada a organismos especializados en relación a su función como órgano. Es decir, hay una descentralización funcional porque las comunas, a través de las seremías, a través de los consejos regionales, a través de las secretarías, a través de las gobernaciones, a través de las intendencias y a través de los representantes de la misma comunidad, de una u otra manera trasladan esa función para que esa función sea ejercida por las regiones o en dado caso por las comunas o en razón de su territorio, que también es descentralización territorial, y eso lo podemos visualizar. Un ejemplo de ello es Isla de Pascua. Jóvenes, vamos a concluir nuestra cápsula de descentralización. Ya vimos centralización administrativa, desconcentración y descentralización administrativa. Posterior a la reforma del año 2005, Chile es un ente o un estado descentralizado administrativamente, aunque todavía sigue siendo centralizado territorialmente, es decir, el eje central lo tiene el Poder Ejecutivo en Santiago, representado por supuesto, en este caso en Santiago, su capital. En la próxima cápsula, que estará colgada a partir del día jueves, hablaremos de las diferentes descentralizaciones y por supuesto fortaleceremos este concepto de sistema organización de la administración del Estado para mayor claridad. Asimismo, entraremos a nuestro ámbito de aplicación y de estudio de la Ley 18.834. Tengan todos muy buena noche y salud y bienestar para sus familias. Muchas gracias.